Me parece estupenda, creo que es como lo ha descrito él, realmente él sabe perfectamente que es una visión subjetiva y que está anclada en un núcleo de exposición de los años 90, cuando se hizo la primera exposición, y sobre eso creo que ha construido muy inteligentemente un edificio que tiene una relación perfecta con lo que concibió entonces, ¿no? Hecho de mimbres contemporáneos. Yo he elegido muy bien con Cosme las obras que cubren un arco de 20 y tantos años entre la primera obra, que es la que tengo a mi izquierda, de 1997, y la última, que es de 2017, que es esta. Y yo creo que en conjunto ayudan a no malinterpretar estas tres obras, porque la clave de estas tres obras está en la obra esta inicial, que está ahí, en la que si el espectador se fija con un poco de calma puede ver una serie de acumulación de capas opacas que en su momento fueron un poco lo que a mí me sacó de una especie de impasse a la hora de enfrentarte con el cuadro, en el que yo desarrollé una metodología que consistía en plantearme una serie de datos cromáticos a partir de los cuales luego hacía una síntesis que era el espacio que hay en las últimas capas, ¿no? En ese sentido creo que resumen y marcan un poco el camino acerca del que se puede interpretar una visión que se puede tener acerca de estas obras con cierto, no sé, de contenido lírico, de contenido espiritual o de tal. Realmente la raíz es una exacerbación de la conciencia de la materialidad de la pintura, lo que yo llamaba en su momento el interior de la pintura y los constituyentes materiales de la pintura, que cuando se fuerzan y se les lleva hasta un extremo, realmente acaban juntándose un poco con su opuesto, ¿no? Que es una idea quizás en relación con la trascendencia, ¿no? del medio de la pintura. Yo nací como pintor a finales quizás a comienzos de los 80. En el 86 me fui a Nueva York, pero ya entonces yo ya tenía una trayectoria como pintor aquí y estaba influido mucho por la realidad de la pintura de España de aquel momento, Campano, del que ahora tenemos la exposición en Reina, ¿no? Y una serie de pintores de su generación. Cuando yo llegué a Nueva York, todo eso, el esquema de los móviles para pintar se tambaleó, como no podía ser menos, ¿no? Una crisis larga, y yo de ahí salí con un replanteamiento que incluyó, como quizás seguramente muchos otros pintores, que concluyó con destruir las pinturas que estaba haciendo. Pero en lugar de destruirlas salvajemente, vamos a decir, dándoles fuego, yo las corté, una de ellas la corté en trocitos muy pequeños, con un poco del tamaño de una tirita, y acumulé esos trozos unos sobre otros, de tal forma que lo que se veía al final no era la superficie del cuadro, sino una serie de acumulación de grosores en los que se veía en cada uno la tela, un trozo de pintura, tela. Y esa obra fue un poco el germen de todo eso. Estuvo durante meses en el estudio sin tener ningún efecto, hasta que en un momento determinado yo vi que aquello tenía una objetividad material y un tipo de sinceridad, un tipo de verdad que a mí me interesó. Y empecé a hacer fotografías al microscopio, estratigrafías de mis propias obras, y sobre eso desarrollé esta primera serie de trabajos que consistían en acumular capas opacas y luego hacer una superficie verosímil en relación con aquella acumulación. Ese método me sacó a mí un poco, me volvió pintor, me devolvió la confianza en el medio y en el objeto pintura, porque era uno de los problemas que se planteaba cuando yo hacía estos objetos, era que lo que me salía al final eran acumulaciones que no eran cuadros, eran objetos científicos, eran reliquias, eran vestigios médicos, eran restos de un taller de restauración, pero esto fue la restitución. Y a partir de ahí luego ya vi que podía prescindir de aquella especie de andamiaje material que eran las acumulaciones, ¿no?, muy enfáticas de pintura, y se queda un poco el espacio. Pero creo que es importante relacionar, y yo quiero reivindicar un poco el origen de estos cuadros en aquel raciocinio, en aquella parte, vamos a decir, científica, de análisis de qué hay dentro de la pintura y qué es lo que ocurre. ¿Es la superficie todo? ¿Se desarrolla la pintura solamente en superficie? ¿O debemos considerar
con tanto interés y con tanto énfasis un poco la dimensión vertical, la dimensión en profundidad de la pintura. ¿Qué puede el ojo ser capaz de imaginar acerca de cualquier color, un color dado? Te dan un color cualquiera y tú te pones a fantasear qué hay dentro de ese color. Eso puede ser muy subjetivo, puede ser muy objetivo, pero eso lo define realmente qué capacidad tiene lo que tú haces de convencer y de seducir.